Hola a todos, hoy estamos con Sergio Arias, arquitecto y director general de Forma Taller de Diseño. Bienvenido, Sergio. Hola Alejo, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por el espacio. La idea es que nos cuentes inicialmente cómo empezó Forma, cómo como arquitecto se toma la decisión de montar este tipo de empresa, por qué motivo, o sea, qué te llevó a crear Forma Taller de Diseño. Mi hermano y yo somos arquitectos. Iniciando la carrera, bueno, poco cuarto semestre estaba yo, mi hermano un poco Ambos mayor, arquitectos. sí, los dos arquitectos. Él estaba como en sexto, séptimo creo. Y terminando un semestre le dije yo, oiga, uno aquí va aprendiendo una cantidad de cosas, pero no pone en práctica nada. Y en unas vacaciones de la universidad se nos metió el cuento que íbamos a diseñar y a fabricar muebles. La veíamos muy fácil y salimos y nos compramos un taladro, compramos una madera despiezada, armamos un mueble y empezamos Estudiando todavía. estudiando Okay. en un periodo de vacaciones. Compramos eso, lo medio armamos y se quedó guardado bajo de mi cama como los otros 3 años de carrera que me quedaban. Eso quedó ahí. Salimos de la universidad, salió él, tenía su empleo, no sé qué. Y por ahí alguna vez escuché que la vida es de conectar puntos. Y se empezaron a conectar los puntos. Eso lo dijo Steve Jobs, creo que Ah. en un discurso. Okay. Entonces empieza uno a conectar. Pues ahora que uno tiene retrospectiva de las cosas, conecta los puntos. Entonces, claro, eso fue algo que se nos vino en algún momento de mucha inercia de hacerlo, ni siquiera ningún conocimiento de números, ni de ventas, ni nada. Lo hacemos, queda guardado en mi cama, se gradúa él, consigue su empleo normal como arquitecto, me gradúo yo, termino la universidad y entonces ahí vuelve el juego. ¿Qué hacemos? Vamos a retomar los muebles, ¿no? Que literal sacamos el mueble abajo de mi cama, unos tubos que teníamos por ahí, nos fuimos para unos talleres de barrio, nos armaron los muebles, los pusimos y los vendimos. Okay. Y ahí arrancamos, no teníamos local, no teníamos nada, eso fue ya diciembre, no sé qué. ¿Eso fue en qué año? Eso fue en el 2000, terminando 2016, empezando 2017. Ok. 2017, arranca el año y bueno, vendimos un par de muebles pues, pero así como de la nada de un diseño arquitectónico que habíamos hecho, nos los compran y nos sentamos y hablamos, formalicemos esta vuelta y arrancamos. Arrancamos sin recursos, cero recursos, por ahí desempolvamos las herramientas que teníamos, otra herramienta que tenía mi papá guardada, pues destornilladores de herramienta de casa, nos hicimos un micropréstamo en un banco, nos fuimos, nos alquilamos un local en un barrio de Manizales, en donde no tenía ninguna vocación de taller y nos montamos en un cuento que íbamos a diseñar productos y los íbamos a fabricar, pero que los íbamos a diseñar y los íbamos a fabricar él y yo solos. Entonces nos diseñamos que una lámpara, un reloj, tutoriales, yendo al almacén de las pinturas, cómo se aplica pintura, cómo se usa un compresor, cómo usa una sierra, y él es muy habilidoso con las manos, entonces él hacía el trabajo fuerte, usaba la sierra, usaba el taladro, no sé qué, y yo me dedicaba a pintar, a dar acabado. Yo tengo una pregunta, digamos uno cómo inicia creando ese tipo de productos, ¿a qué cliente le quiero vender? O sea, ¿ustedes ya tenían clientes que les estaban pidiendo ese tipo de productos? No. ¿O ustedes dijeron, creemos y ya salimos a vender? No, cero. O sea, no había un estudio de mercado, no estábamos pensando en cuál era nuestro cliente final. Lo único que se nos venía a la cabeza era pensar, pucha, ¿por qué el diseño es tan escaso en la vida común de las personas? ¿Por qué la ausencia del diseño en el común denominador cuando hay tanto diseñador y cuando existimos tantas personas que conocemos ciertas cosas que si se ponen en función de la sociedad pues van a servir? Pero era una aspiración pero muy básica que ni siquiera alcanzaba a ser una aspiración empresarial porque no conocíamos de números, nada. Cogemos el cuento, arrancamos, pero también hay que pensar en de qué voy a vivir. Claro, por supuesto. Ya él tenía una hija grandecita, yo también, los dos padres adolescentes.
Y bueno, entonces venga, listo, muy bacano esto, pero tenemos que pagar un arriendo, tenemos que pagar unos servicios, tenemos que pagar una cuota del crédito. Entonces, postee, haga unos videitos muy básicos en Instagram. Tenía su mini tracción, pues si uno... Ya se llamaba Forma. Sí, de Ok. una, desde el comienzo, Forma, él y yo nos craneamos el logo, pues el loguito que teníamos. Y listo, venga, fabrique, exhiba. Eso era un local de 56 metros cuadrados, ahora es más grande, pues solo esta parte de la oficina. Y los primeros muebles fueron los escritorios de nosotros y los mesones de trabajo de la carpintería. Arrancamos ahí, fabricamos algunas cosas, publicamos y en una de esas nos compraron una silla. Nos hicieron un pedido que para nosotros con 2 meses en la empresa era enorme, eran como 20 sillas para un restaurante. No sabíamos ni cómo hacerlas, ni cómo pintar esas sillas, mejor dicho, ¿Y cómo llegó ese cliente? por Instagram. Por Instagram. Por Instagram, en ese momento como que, ay, pucha, muestre a ver, pues es que la inercia que tenían las redes sociales hace tiempo era muy diferente. Que ya para ustedes es una pregunta pues dada por lo que me estás comentando. ¿Qué tan importante es el tema digital ahorita mismo para ustedes? El tema de presencia en redes sociales, en página web, ¿qué tan fuerte es ahorita mismo para Forma? Muy importante porque, pues primero es lo básico, que es la cara, es como nos van a ver quienes no nos conocen. Y segundo, cuando uno ya está haciendo negocios fuera del país, fuera de la ciudad donde las personas normalmente lo conocen, uno necesita tener una cara y una credibilidad. Y en la medida en la que uno pueda ir dejando el registro de lo que ha pasado con su empresa, de dónde está ahora, pues va a ayudar a que esas relaciones prosperen. Y no es llegar a sacar un brochure, no, muchas veces va a hablar mejor tener la página web, enviar un link y que las personas puedan tener esa interacción. Claro. O sea, es clave, es fundamental, las redes sociales también, porque es cómo le estamos contando al mundo qué es lo que está pasando con nosotros y para dónde va la empresa y para dónde vamos nosotros con todo el cuento que estemos desarrollando. Claro. Digamos, ahorita mismo hay alguien en tu equipo que se encarga netamente de eso o ustedes lo hacen propiamente ustedes los socios. No, sí, tenemos nuestra área de comunicaciones que se dedica y tiene la labor pues, de sacar adelante cómo nos visibilizamos ante el mundo. Que buscamos es eso, es cómo nos visibilizamos ante el mundo. El reto no es cómo nos visibilizamos en Manizales, sino cómo hacemos que nos vean en todo el mundo. Ok, otra pregunta es, ya nos contaste cómo iniciaron, ¿cierto? La diferencia de ese 2017, hace 7 años, a la fecha, ¿Forma a qué se dedica actualmente? Digamos la diferencia de, listo, iniciamos haciendo productos, no sabemos a quién vendérselos, ahorita mismo sí sabemos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hace Forma ahorita mismo? Eso ha sido una construcción de los años y nosotros pasamos de diseñar y fabricar productos, que era la forma en que veíamos como debíamos de introducirnos en el mercado arquitectónico lleno de nuestros profesores que tenían los encargos más interesantes, ¿cierto? Ahora es cómo transformamos, cómo nos vamos desde el producto, no solo venga, le vendo la silla y el mobiliario, sino nos devolvimos unos pasitos y asumimos el proyecto desde el diseño. Diseñamos el proyecto, luego pasamos a una etapa en donde se diseña y se construye cada producto que tiene ese proyecto hasta llegar a entregar proyecto final. Ok, y el segmento de cliente para alguien que no conoce qué es Forma, ¿cuál es el segmento de clientes al que ustedes le están solucionando un problema? Nosotros nos movemos en 3 categorías. Comercial, que contiene retail, gastrobares, discotecas. Corporativo, que es todo lo que tiene que ver con oficinas, espacios de trabajo. Y habitacional, que está enfocado sobre todo al desarrollo del interiorismo, remodelación de vivienda. Ok, y el diferencial de ustedes, la promesa de valor, habiendo tantos arquitectos que también pueden estar dedicados al tema de similar a lo que ustedes hacen, ¿cuál es? ¿Cuál es esa promesa o ese diferencial que ustedes tienen? Digamos que, ¿qué buscamos nosotros? Y como nacimos fabricando, eso nos permite tener una visión constructiva de lo que es la arquitectura como tal. Entonces tenemos un proceso integral y el proceso integral no es lo común dentro de nuestro escenario profesional. Tenemos un mercado que está lleno de diseñadores, de fabricantes de mobiliario y de constructores.
pero muy pocas veces empresas que integran toda la línea de producto. ¿Qué hacemos nosotros? Integrar toda la línea del servicio para poder darle una tranquilidad al cliente. Al final la respuesta de un cliente de nosotros va a ser: me puedes entender de todo el proceso y simplemente estuve atento a cómo íbamos evolucionando. Sí, que son detalles. O sea, se evita toda la intermediación y no es que esté mal, tendrá que haber mercado para todos. No todos los arquitectos podemos tener una empresa donde producimos y nosotros mismos nos vamos a encargar de construir, ¿no? Es digamos que parte de toda la dinámica que debe existir, pero para nosotros el haber arrancado construyendo los productos nos dio la visión que como se fabrica un producto se debe construir cualquier cosa con detalles constructivos, con análisis de costos, con atención en el detalle, todo importa. Claro, claro, total. Cuéntanos un poquito acerca de qué tan importante es la tecnología en el día a día de Forma. Bueno, tuvimos la fortuna de estudiar en un momento en el que la aplicación de las tecnologías pues no era el futuro sino el presente. Entonces claro, venimos desde la academia con una implementación de software en procesos de diseño, de renderizado fundamental, pues es esencial desde que lo estudiamos y lo hemos ido construyendo y alimentando en el paso a paso de la empresa. Es decir, hoy podemos tener inteligencia artificial para la generación de nuestros mood board previos al desarrollo de los proyectos. Hoy tenemos portales en donde todas las presentaciones salen con recorridos 360. Entonces es fundamental hoy por hoy la tecnología en la empresa y creo que desde el inicio hemos tratado de estar adaptándonos a lo que va sucediendo y reaccionando. Es de vital importancia. ¿Por qué? Porque cuando uno vende diseño, y no solo vendió el diseño, sino que lo va a materializar, hay un punto de inflexión bien grande en la relación comercial con el cliente y es cómo llegó al producto final sin desilusionarlo. Okay. Y para nosotros poder llenar ese vacío, la tecnología es nuestro principal aliado. Que tienes un 360 en el que puedes hacer un zoom de quién sabe cuántas X, entonces le dices al cliente acércate para que hagas el detalle y al final no tengamos problemas que el vidrio no iba así, que el mesón no iba así. ¿Y ustedes cómo hacen para garantizar? Porque es un problema que tenemos también en nuestra oficina de arquitectura y es, uno puede visualizarle al cliente muy bien lo que el arquitecto está pensando y también entendiendo la idea del cliente, pero de que el render sea exactamente igual a la realidad, digamos que hay una brecha interesante, por más que uno pueda hacer lo más realista posible en una visualización. ¿Cómo hacen para explicar o hacer entender al cliente como esta brecha que existe entre el diseño y la entrega? Todas las presentaciones tienen una notica que ningún cliente lee. La nota famosa. Okay. La nota que el cliente no lee, pero si hay una constante, por lo menos en nuestros proyectos, y es siempre que estamos reunidos al inicio con un cliente, yo les digo algo y ellos se ríen, les digo, ¿les gustan los renders? Sí, el proyecto va a quedar mucho mejor cuando lo construyamos. Pues todo el mundo va a decir como no, pues... a vender, claro, sí, la frase vendedora. Y no, realmente eso sucede. Realmente cuando nosotros en nuestra página web, por eso tenemos fotos del proyecto y renders. Y al final, teniendo unos renders de muy buena calidad, las fotos quedan muchísimo mejor. Okay. Y hemos estructurado todo nuestro proceso de renderizado en función de los materiales que usamos acá. Entonces buscamos que haya una cercanía muy grande en los materiales. Y como tenemos una cadena en la que se diseña el proyecto y se diseña el producto, entonces estamos todo el tiempo en un bucle de retroalimentación para llevar y afinar los detalles. Una empresa de diseño vende un diseño que va a fabricar otra persona. Seguramente cuando va a renderizar, su modelado no fue del detalle. No fue del detalle de la manija va acá, el guardascobas para este proyecto es de tal color. No, simplemente puso un par de texturas y hay que sacar una cantidad de deducciones posterior con planos. No, nosotros como lo fabricamos, sabemos que tenemos que llevar ese detalle. Y se convierte en el escudo, en el caballito de batalla, en lo que nos va mostrando hacia dónde va el camino y al final nos ha quitado muchos dolores de cabeza con el cliente. No, pues si van a pasar los temas que el cliente no diga, bueno, no, esto no era así, pero tenemos una documentación soporte que nos va a permitir tener un respaldo.
Ahora, otra cosa, dentro del proceso, la tramitología, la cantidad de información, a veces es bobada llenar un acta, no, llene el acta, hágale el Es acta de algo muy importante. acabados, muéstrele, entregue las muestras físicas, esto es roble, esto es pino, pero con este acabado, esta tela es de tal material, Muchas y veces también va a quitar dolores de cabeza. qué pena interrumpirte, muchas veces se vuelve un poquito tedioso el tema como tan logístico y tan documental, pero realmente cuando uno ya tiene el problema con el cliente, usted me dijo, no me dijo, esto no era así, no era así, pues si no tenemos una base sobre la cual soportar esa decisión, va a ser muy difícil. Digamos que eso es algo que quizás en las empresas jóvenes, al tener muchos personas jóvenes contratadas y demás, quizás no se le presta tanta importancia al tema de la documentación o del acta, pero pues sí es muy importante. ¿Ustedes qué tantos problemas han tenido con ese tema? Pues ya lo tienes, sé que ya lo tienes, pero antes, cuando de pronto no había esa logística clara, ¿cómo era? O sea, ¿cómo superaban un reto con un cliente que de pronto no quedó satisfecho al final? Por algo así, por algo similar. Pues digamos que el paso digamos que la respuesta que siempre hemos tenido nosotros como empresa es hay que responderle al cliente, el cliente tiene que quedar contento. Pues claro, al final el cliente va a quedar contento porque usted le está dando una respuesta, pero las pérdidas las está asumiendo uno. Entonces, en medio de estar listo, todo bien, yo le soluciono, cuadro una cosa, corrijo y acumular pérdidas, empieza uno, escucha, ¿cómo corrijo esto? En su momento, la única respuesta que teníamos nosotros era, cambie las cosas, cambie las cosas. Y eso nos fue llevando a documentar, a explicar, a sacar algo que tenemos todos y es lo obvio. O sea, lo obvio no existe, y menos cuando yo estoy hablando que estoy vendiendo una imagen. A mí me están comprando con una imagen en papel, no me están Claro. comprando un producto ya terminado, porque nosotros no tenemos una planta de producción para producir un stock y el cliente viene y, ay, le gustó esta poltrona, me la llevo para mi restaurante, no. Nosotros vamos a entrar es a fabricar el producto en el momento en el que se vende. Y algo que dijiste que nosotros sabemos qué es lo obvio, pero uno como profesional sabe qué es lo obvio, pero el cliente no sabe o no sabe qué esperar después de que se le entregue y pues considero que es supremamente importante lo que mencionas. También preguntarte, listo, digamos que hay un pasado de la empresa, que es 2017, 2024, y va a haber un futuro, digamos 10 años en adelante. ¿Cuál fue el año o cuál fue el momento o el periodo de tiempo en el cual Forma tuvo como ese punto de inflexión en el cual de pronto venía creciendo lentamente hasta que tuvo pues como su crecimiento acelerado? Nosotros, digamos que lo va a complementar algo de la pregunta anterior, y es clave, fundamental, involucrar al cliente. Involucrar al cliente, darle responsabilidad al cliente en la toma de decisiones, y eso va a quitar muchos chicharrones. ¿Le gusta o B? ¿Le gusta B? Listo, nos vamos con el B suyo, porque como arquitectos somos muy dados de llevar al cliente a nuestro lado. Bueno, deje que el cliente tome decisiones para que se responsabilice de ellas. Ok. Listo. Ya volviendo a la otra pregunta, me recuerda por favor. No, del 2017 al 2024 Ah, hay ok. un pasado, ¿cierto? ¿Cuál Sí, fue sí, ese sí. momento o periodo temporal en el cual Forma pasó de estar creciendo, digamos, bien, pero no tan aceleradamente como quizás ahorita mismo sí podemos hablar de ello? Nosotros del 2017 al 2018 crecimos un 100% en ventas. 2018 a 2019, 100% en ventas. 2019 a 2020, 100% en ventas. 2020 a 2021, 100% en ventas. Y 2021 nos estancamos. Nos estancamos y no crecimos en ventas. Nos sostuvimos, pero si a eso le pones todos los procesos Claro. de financieros que nos impactan a todos, pues al final teníamos era un decrecimiento. Pero no sabíamos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por todo el cuento de la empresa. Entre en la bodega, crezca metros cuadrados, contrate gente, y las empresas tienen unos puntos en los que se desbordan de una forma que ni siquiera uno logra entender qué es lo que está sucediendo. Ese año conocimos Manizales más, digamos que yo estaba muy reacio al tema, yo no quería entrar a todos estos temas de ecosistema del emprendimiento. ¿Por qué? No, pensaba que era mucho cuento Y poco y resultado. poca práctica, ¿cierto? Al final se mete uno en ese cuento y no solo está rodeado de gente súper tesa, compañeros muy tesos, sino que todo el equipo de entrenadores también tiene una formación muy tesa, y claro, ahí es donde
Compramos un programa pequeñito, vender más, inclusive nos inscribimos en el tema de municipios, aplicamos por Villa María y no por Manizales, nos reciben, estamos ahí y nos damos cuenta que nos estábamos quebrando y no sabíamos. Nos estamos quebrando, veníamos con unos indicadores de ventas caídísimos, promedio, no sé qué, pero en un módulo de ventas que es muy teso, pues que daba una persona que estaba ahí, Alejandra Cardona, formulamos una estrategia y arrancamos a tener, digamos que un propósito deliberado dentro de la empresa en términos comerciales. Y logramos que ese año logramos en ese año llegar a los indicadores y nos proponemos un peso y vendemos el peso. Nos proponemos 1.5, pues pucha, vendimos 1.6 y eso nos dio una perspectiva muy interesante de cómo debíamos de proyectar nuestro crecimiento. Al final ese año lo salvamos con creces, pero lo salvamos y nos dimos cuenta que nos iba a ir mal si no enderezamos el camino, ¿cierto? Pero haber caído en cuenta en esos últimos 5 meses del año que las ventas se planificaban, nos permitió un 2022 retomar el crecimiento, digamos que volver a crecer al 100%. Entonces tuvimos como unos años al 100, duplicando, luego tuvimos un año en el que afortunadamente nos pasó, debíamos de reestructurarnos y volvimos a tener otra vez duplicación en ventas. Entonces ha sido una constante de crecimiento. Obviamente cuando pasan los años, como aumentan esas cifras, eso hace que el reto sea más grande. Entonces este año 2024, que sí nuestra economía ha tenido un proceso de contracción muy potente que yo creo que nos ha impactado a todos, afortunadamente ya hay herramientas. Entonces nos toca entrar, buscar, si no se nos dan las cosas por este lado, en qué otro lugar indagamos para poder solventar, para poder obtener las ventas que queremos. Pero el crecimiento, si lo medimos en ventas, ha sido así, pero el crecimiento, lo que realmente nos proyecta y nos permite tomar mejores decisiones, evidentemente han sido estos últimos años. Pero realmente ustedes están creciendo desbordadamente, porque empresarios que yo he entrevistado, nadie crece al 100%, pues puede crecer al 100% un año o dos, pero 3, 4, 5, eso es algo muy imposible entre comillas, ¿cierto? Y ustedes lo están logrando. Digamos que quizás tuvieron una frenada, no sé, post pandemia, o bueno, digamos que es coincidente con el periodo de tiempo que me mencionas, pero crecer al 100% aceleradamente y uniformemente es muy difícil, o sea que ustedes están pues como por encima de la media empresarial en ese sentido. ¿Cuál ha sido pues como el secreto de por qué han tenido esos crecimientos así como me los mencionaste ahorita? Hay una situación y es que, digamos que a diferencia de este año, que ya tenemos, digamos que una base financiera diferente que nos permite entender nuestros números en otra perspectiva, del año 2023 para atrás, una empresa que tiene una diversidad en su prestación de servicios como la nuestra, pues obviamente genera ingresos desde diferentes fuentes. Entonces, claro, ¿qué hacíamos los años pasados? Nos llevábamos todo a la matriz, a forma. Entonces, claro, todo eso cuando usted se lo lleva a un costalito, pues eso le está dando un crecimiento del berraco. Pero este año que empezamos a desagregar, a deliberar por verticales de negocio y demás, entonces ya los números nos empiezan no se empieza a dar ese indicador de crecimiento tan potente, porque resulta que somos muy buenos metiéndonos espaldarazos como, ay, pucha, es que vendí X cantidad de plata y todo eso es ingreso y todo eso es rentable. No, desagregue y dése cuenta que una cosa es más rentable que otra, que una cosa fue deliberada y la otra fue fortuita, porque dentro de estos procesos empresariales también hay una cantidad de elementos fortuitos que le llegan a uno por X o Y y compra, entonces le va a disparar un indicador. Entonces ya este año nos venimos midiendo de una forma muy diferente y no tenemos un crecimiento del 100%. Okay. Que estemos fuera de, digamos que de lo que uno pueda ver en el mundo del emprendimiento, no sé qué tanto, ¿cierto? Digamos que el año pasado pertenecimos a empresas de alto potencial y se evidenciaban unos crecimientos también muy potentes. ¿Qué sucede? Entre más joven la empresa, pues debe experimentar estos procesos de crecimiento como el nuestro, porque arrancamos siendo muy pequeños. O sea, es que las cifras que vendíamos,
duplicar el primer año de nosotros era muy fácil porque lo que vendíamos era muy poquito. Claro, total. Y claro, en ese ecosistema que estábamos el año pasado, las empresas mucho más maduras no crecían a esa velocidad. Si crecían un 5, un 10%, estaban creciendo una cantidad de dinero impresionante. Entonces veo eso. Creería que hoy por hoy una empresa joven sí debería tener indicadores de crecimiento acelerados, porque eso también le va a permitir validarse en un mercado tan berraco. Si no, se va a quedar uno remando y en últimas no tiene ni siquiera tracción, entonces ¿para qué se queda ahí? Claro, Eso total. sí nos ha permitido a nosotros, o sea, la atracción nos ha permitido validar cosas, descartar otras, que hemos tenido muchos descartes. Pues claro, este año ya es el año en el que no hacemos todo lo que nos llega y cada año vamos sacando y vamos depurando más qué es lo que realmente hacemos. Al final, la apuesta es que uno esté haciendo bien las cosas, pero el mismo camino nos irá mostrando si se toman las decisiones acertadas o no. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Algo relacionado con lo que mencionabas ahorita es que, bueno, ustedes se encargan de todo un proceso para hacerle la vida fácil a los clientes, de que encuentren en ustedes un servicio íntegro desde principio a fin. Los inicios son procesos de diseño. Ustedes cobran ese diseño, cómo lo manejan con el cliente. Sé que muchas veces los arquitectos y ingenieros jóvenes que montan empresa quieren dar mucho gratis porque de pronto no confían en que le vayan a pagar anticipos en procesos iniciales, pero ustedes cómo lo manejan, ¿no? O desde siempre lo han tenido claro de que el diseño se cobra, el presupuesto se cobra, etcétera. No, qué bueno. Ojalá desde el comienzo lo hubiéramos tenido así de claro. Un compañero aquí al interior de la empresa, él siempre pone algo y es, desde forma tratamos de dignificar nuestro accionar profesional, ¿cierto? Y eso lo hemos entendido con el paso de los años, y es el diseño no se regala. O sea, uno no va y se prepara en una universidad para poder hacer un diseño y al final del cuento va a decir, esto no, si yo lo estoy regalando es porque no vale, es porque no tiene ningún valor, porque no representa absolutamente nada llegar a él. Entonces, desde el inicio empezamos, venga, ¿qué generación de valor tengo cuando regalo el diseño? Ninguno. Si yo no estoy valorando mi diseño, nadie me lo va a valorar en la calle. Y en la medida en la que uno lo valora, le cuesta a uno mucho trabajo ese cambio de mindset y es, se lo cobro. Y cuando le está cobrando el cliente está, me están entregando algo potente por lo que estoy pagando un servicio, y uno empieza a elaborar todo el discurso de la compañía en torno a, le estoy prestando un servicio profesional, págueme por ese servicio porque si alguien lo tiene que hacer. Los arquitectos jóvenes, pues todavía estamos jóvenes Sí, por supuesto, en términos obviamente. empresariales y demás, y como arquitectos apenas hace unos años salimos de la universidad, pero el camino es dignificar lo que hacemos. O sea, si nosotros no valoramos lo que estamos haciendo, pues no vamos a ser competitivos. O sea, Totalmente, un abogado no le va a ir a llevar a usted un caso gratis. ¿No? totalmente. Un médico no le va a atender una consulta sin cobrarle, no. Entonces, Okay. pero a nosotros como diseñadores sí nos cuesta entrar al mercado laboral y cobrar por lo que nosotros sabemos hacer, nos preparamos, que la sociedad Claro, no conoce. te comprendo. Si tuvieras al frente un auditorio lleno de estudiantes que quieren emprender en algún momento de sus vidas, ¿cuáles son esas 3 o 4 cosas, o 2 o 3, que les dirías que son necesarias y completamente importantes para este trasegar como emprendedor? Lo primero es la pasión. La pasión, porque eso se vuelve cliché en todas las conversaciones de emprendimiento. Pues literal, sin pasión no hay nada. O sea, yo estoy sentado aquí hablando con usted porque me mueve esto, porque me gusta ser empresario, porque me gusta ser arquitecto, porque me gusta lo que diseñamos y lo que construimos. Si no, en todos los baches que hemos tenido como empresa y en la montaña rusa, pues uno salta en la primera. Lo primero, la pasión. La pasión, si le gusta, lo que le gusta. Se profesionalizó en X tema y por eso va a salir a emprender en ese tema y va a montar una compañía. No, si le gusta realmente, si le mueve la agujita, si lo hace madrugar sin pereza, si hace que los lunes no sean aburridos, sino que yo el lunes me levanto y quiero venir a trabajar acá. Muy importante.
Entonces ya el día que no me que me levante y diga, puta, qué pereza ir a la empresa, pues seguramente ya me tendré que revalidar. Pero hasta ahora, durante todos estos 7 años largos, todos los lunes de mi vida he querido venir a trabajar. Entonces lo primero, la pasión. Y lo segundo, ya lo que viene después de la pasión, que ojalá nuestro país aprendiera mucho más de ese tema y aprendiera a ponerlo por delante de la pasión y de los números. Hay que saber de números, hay que saber de números, hay que estudiarlos, hay que entenderlos, lo básico, porque si no, cualquier camino empresarial pues no va a funcionar. Desde, o sea, vas a vender un producto, un dulce, lo que sea, por lo menos que uno sepa cómo coger ese dulce y ponerlo en números para saber cuánto realmente me quiero ganar, cuánto tengo que vender y demás. Entonces, si hay números, si hay pasión, por ahí va la cosa. Ok, ok. Dos, esas dos. No, ¿O pues, otra más? no, es que de ahí para adelante, después de que uno le meta pasión y tenga buen conocimiento de números, Numérico. puede resistir porque hay algo que le está moviendo las fibras y los números lo están controlando. Ya de ahí para arriba lo que tenemos que tener todos, ser perseverantes. Que ahí en el bache es o sea, cuando las cosas no están bien es donde usted va a tener que aguantar. Claro, por supuesto. Y otra clave que la he aprendido este último año, a disfrutar, a celebrarse. Porque a veces las victorias son tan corticas, entonces el sufrimiento es así, la victoria es así chiquitica. Y cuando uno está viviendo la victoria ni siquiera la disfruta. Y me pasó mucho el año pasado. Tuvimos un año de crecimiento, de proyectos importantes, y cuando ese año ya toda la retrospectiva del cuento, dije, puta, yo el año pasado cuando cerramos ese negocio ni siquiera estaba contento. Ya estaba pensando, eran 1000 maricadas, ¿cómo hacerlo? Claro, total. Disfrutar, disfrutar, Listo. disfrutar. Entonces Tres aquí o nos cuatro cosas montamos muy en bacanas. viajes, aquí nos montamos en unos viajes los berracos, y hace poquito hicimos un asado, cerramos un proyecto importante en Panamá, y dijimos, listo, lo cerramos, vamos a celebrarlo todos. Pongo yo, hago un asado con mi hermano para toda la empresa, lo celebramos y compartimos esa alegría. Entonces, si no lo celebro ya, lo celebro cuando lo termine, ¿no? Cuando lo termine estoy cogido de 1000 cosas y ni siquiera me di la oportunidad de disfrutar y de celebrar. Y Totalmente. lo que uno no se celebra, nadie se lo va a celebrar. Totalmente. Yo he visto que en publicaciones que hacen, historias que suben al fanpage o al Instagram, veo que ustedes tienen como un día a la semana donde comparten un desayuno, un alguito y todo eso, ¿cierto? Digamos que hay muchos tipos de líderes y muchos tipos de liderazgo. Para ustedes, ¿qué tan importante es el equipo de trabajo? Sé que es muy importante, pero ¿cómo gestionan un equipo tan joven, sabiendo que los jóvenes estamos pues obviamente todos los días buscando experiencias nuevas, nuevos trabajos? Bueno, ¿cómo hacen para tener a todo el mundo contento? ¿Y cómo es tu tipo de liderazgo particularmente? Yo creo que digamos que entrar dentro de la generalización de tener a todas las personas contentas no es fácil, pero para nosotros el reto ni siquiera ha sido tener a las personas jóvenes contentas. Aquí somos 9 arquitectos y las personas que hacen parte de nuestro equipo directivo de producción y administrativo son personas jóvenes también. Y de cierta forma conectamos en gustos, en forma de ver la vida y demás. Entonces simplifica la cosa. El reto grande que tenemos nosotros es cómo hablarle a una planta de producción. Ese es el reto, porque ahí sí tenemos señores, ahí sí tenemos personas que están trabajando de pie, que están cansadas. Cualquier trabajo es agotador, estar sentado en un computador 8 horas al día, pues claro, la espalda, la postura, los ojos, no sé qué, pero parado, haciendo fuerza, soldadura, corte de madera, tapicería, mugre, polvo, eso es otro reto. Entonces, claro, cuando uno dice el reto es cómo hacemos para tener una empresa que, que entienda a su equipo de trabajo, que a esta gente le guste estar aquí, le guste hacer este trabajo de fuerza con nosotros, lo demás, lo de la oficina, es mucho más sencillo. Ok, o sea que para ti es más retador tener contento al equipo operativo que al equipo de producción administrativa o de diseño, etcétera. Ha sido más retador seguramente por la misma forma de ver la vida. Ha sido más fácil llevar el equipo de oficina a toda nuestra cultura. De todos modos no deja de ser difícil. ¿Y qué busca uno? Y digamos que ya nos vamos a que
¿Qué tipo de liderazgo buscamos nosotros? Pues en procesos empresariales jóvenes, que todo radica en la multitarea, que todo radica en la supervisión minuciosa de todo lo que se hace. Pues el reto que tenemos mi hermano y yo es cómo confiar en toda esta gente, la confianza. Poner la confianza y decir, bueno, este es el círculo, así debemos de funcionar. Eso ahora estábamos hablando que forma son todas las empresas, somos unos sistemas de engranajes de opiniones y que nosotros cada día estamos andando mejor, y eso es en la función en la que cada que íbamos creando un área, pues la primera área que creamos fue el área de diseño. Ya Juan y yo no diseñábamos todo, sino que llegó Santiago, venga Santi, listo, esto es lo que hacemos nosotros. Entonces cada proceso se ha ido creando con cada persona que vamos trayendo, y vamos creando esa libertad y ese acompañamiento para que la persona diga, listo, pues en estos proyectos, en esos primeros 5 proyectos que hicimos en la empresa, siempre estábamos colgados y nos pedían el plano A, el plano B y el plano C. ¿Por qué no lo ponemos dentro de un manual y siempre entregamos esos 3 planos y adicional entregamos el plano D? Que es la primera área. Luego entró Leandro, el área de producto. Venga, ¿cómo es el cuento acá? ¿Cómo funcionamos nosotros? Entonces vamos creando el área y vamos conectando con la persona y le pedimos que realmente se monte en el viaje de crear el proceso. Y así ha sido con cada una de las áreas: diseño, producto, producción, administrativo con sus vertientes de compras, de contabilidad, No, comercial. y demás que cada proyecto tiene sus particularidades y sus necesidades particulares pues por parte de un cliente. A medida que se van presentando como esos retos con los clientes, uno va creando las mejoras en los procesos, ¿cierto? Así lo hacen en este momento, me imagino, ¿cierto? Sí, claro, no, es que el proceso, y ahí vuelve uno, la implementación de software. Era una empresa que hace años trabajaba todo en SketchUp y AutoCAD, y hoy nosotros nuestra base de software es Revit. Pues ya es el detalle, no puedo manipular un modelo de una forma u otra. Entonces hace que evolucionemos y que podamos tener unas respuestas mucho más potentes para el cliente. Y que también Revit o la metodología BIM, independientemente del software que se maneje, pues nos permite tener como una claridad mayor y mayor grado de detalle en las entregas a nuestros clientes, por supuesto. Claro, todo el detalle, digamos que la trazabilidad de nuestro proceso, porque simplemente no voy a correr un muro como lo hago en ciertos software, sino que aquí si lo voy a quitar, tengo que poner anotaciones, tengo que evolucionar mucho más mi lenguaje de comunicación con el software, y eso me va a dar una base para poder comunicarme con el cliente, para poder comunicar con el equipo de trabajo. Súper. Sergio, cuéntanos un poquito acerca de cuáles han sido esos retos, los más difíciles que han tenido que sortear en todo el tiempo que llevan con la empresa. El crecimiento, crecer. El año pasado que estábamos en EAP, llevamos por ahí un mes. Estábamos apenas ingresando a la segunda sesión. Busqué al director del programa y le dije, uy, no, hermano, yo no soy capaz con esta vuelta. Nosotros ahora acabamos de vender un proyecto fuera del país, esto nos sobrepasa la venta. Entonces me dijo, usted sabe por qué a los niños les duelen las rodillas, está creciendo. Entonces, cuando uno crece le duele, y ustedes están creciendo, les está doliendo. Lo único que van a hacer si se van de acá es perder toda la red de apoyo, que los teníamos a ellos, los entrenadores, los mentores. Entonces crecer ha sido difícil. Ya por lo demás, retos grandes siempre. O sea, afortunadas las empresas que un reto para ellos no es vender. Para nosotros siempre ha sido un reto vender, y sobre todo en una empresa que depende y vive de proyectos. Entonces todo el tiempo hay que tener la maletica llena de citas, llena de diseños para que esos proyectos se materialicen. Entonces un reto siempre ha estado en las ventas, otro reto importante el crecimiento, y obviamente todo lo que desencadena, que vuelve y juega. La retrospectiva a veces siempre ayuda a caer en cuenta de lo difícil que ha sido. Hoy para nosotros no es un reto contratar un carpintero, porque ya tenemos un equipo consolidado, pero qué reto tan grande era hace años. Ya se fue un carpintero, pucha, ¿qué hacemos? Es un arte, eso es otra cosa pues que
que las personas ahora no se preparan en eso, se fue un soldador. Entonces todo el tiempo eran retos que hoy por hoy pues se han minimizado, pero básicamente todo en el camino de emprender y de crear empresas es un reto importante. Desde el personal, pasando por las ventas, cómo gestionar el crecimiento, cómo gestionarse uno mismo como persona, porque también tiene que estar uno, por lo menos tratar de estar al 100 para darla toda, porque empieza uno a crecer y a entender si ya son 30 familias que dependen de cómo va funcionando uno. Totalmente. Algo relacionado a lo que estabas diciendo, que el reto es contratar, que ya no es un reto si se va un carpintero contratar otro y demás. Hay algo que te quiero preguntar, es bueno, yo como constructor también suelo contratar o subcontratar muchas empresas de diferentes sectores, electricistas, plomeros, carpinteros, etc. Hemos visto la gran mayoría de veces que los carpinteros es un gremio que es bastante complejo en el tema de cumplimiento de tiempos, ¿cierto? Puede ser un carpintero muy bueno y le entrega a uno las cosas con calidad, pero el tiempo siempre se sobrepasa y finalmente en una obra ese tiempo va a ser, digamos, mella también con el cliente final, claro, como en nuestro caso. ¿Ustedes cómo han hecho para gestionar eso? Gestionar pues como esa mala fama, entre comillas, que tiene el gremio constructor en cuanto a la carpintería de madera. A ver, no es que un carpintero se reemplace ahora fácil con otro, no. Es que ya nuestro proceso de retención de talento ha ayudado a que no tengamos ese problema frecuentemente, porque eso sigue siendo un reto para cualquier empresa que se mueva en este ámbito. Y en cuanto al tema de cumplimientos, claro, eso es una complicación. ¿Por qué? Porque un carpintero, por lo general, un soldador de barrio, que es digamos que a los que llegan los diferentes diseñadores que están en este escenario a subcontratar, no tiene formación financiera, no sabe qué es un cronograma de trabajo, entonces todo lo están haciendo abajo, pero al final, ¿qué hicimos como sociedad? Castigarlos, pero ellos lo que tienen es un arte en sus manos. Ellos saben fabricar muebles, pero de ahí para arriba ni siquiera lo saben costear. Si usted va y le hace un análisis al carpintero de cualquier barrio, resulta que todos los muebles los cobran mal, o alto o bajito, pero todos los cobran mal porque no existe esa formación financiera. Nosotros en la empresa, ¿qué hemos hecho para poder cumplir con los tiempos? Desarrollamos un área de producción. Entonces nuestra área de producción hoy por hoy la dirige un ingeniero industrial que está todo el tiempo analizando, recogiendo data, cuánto se demora una persona realizando un proceso, cuánto se demora realizando este otro proceso, cómo desarrollamos ciertos estándares para poderlos aplicar y cumplir. Y afortunadamente en los últimos proyectos hemos logrado llegar a los tiempos que nos proponemos sin sufrir, porque una cosa es que usted llegue, la otra es que llegue bien, o la otra es llegué bien, pero podía llegar mejor. Y es como subsanar ese sentimiento que le dice a uno por dentro, pues pucha, llegó, pero el cliente no se dio cuenta que usted tuvo que meter en la semana 4 jornadas de horas extras. Eso es teso, porque depende uno de las personas. La única forma que tenemos para combatir ese tema es con desarrollo empresarial profesional. Estándares, tiempos, movimientos, abastecimiento, que toda la línea funcione, ¿cierto? Entonces, si tengo mi equipo de trabajo, no solo tengo que tener mi equipo de trabajo, tengo que tener las planimetrías para fabricación. Si tengo planimetrías, necesito materiales. Y si tengo materiales, tengo equipo. Entonces, si todo eso está funcionando, pues los tiempos van a salir. Y la persona que se encarga de eso es una ingeniera industrial o ingeniero industrial especializado pues en el tema de procesos, ¿sí? Sí, es un ingeniero industrial con experiencia, pues venía con cierta experiencia de producción, pero nada relacionado con mobiliario. Okay. Ahí ya digamos que mi hermano y yo éramos los que teníamos un poco la experiencia de la fabricación, pero todo lo de mi hermano y yo era el sentir. Yo sé que fabricar esta mesa toma un día. Ya con él hemos ido aplicando estándares para poder medir realmente cuánto tiempo nos toma fabricar cierto tipo de productos, o cuánto tiempo nos toma hacer ciertas cosas, porque si uno depende de lo que las personas hacen con sus manos, pues va a estar complejo. Y que ese proceso no solo va a garantizar cumplirle al cliente en tiempo, sino también que el proceso per se, pues obviamente ya va a tener su calidad embebida, ¿no? Claro, y que sea rentable. Obviamente hay una mira, y la mira es cómo nos industrializamos. Eso era algo que lo teníamos
todo el año pasado cómo nos industrializamos, vimos máquinas, estaban crédito, una cosa a la otra. Y al final, si uno va dejando también que la empresa hable, comunique y la va sintiendo, pues la deja que tome forma en ciertas cosas. Y al final este año a lo que llegamos es no, que llevemos esta planta al 100, llevémosla al 100 o llevémosla al 90. Cuando la tengamos al 90, pero un 90 sostenido, entonces metemos máquinas. Claro, Porque total. tendemos a tomar decisiones en un pico del 200 y el pico del 200 es tan peligroso como el pico del menos 200. Entonces si me sobre industrialicé, aumenté mi capacidad de producción cuando está al 200, no va a ser sostenible cuando esté acabado, no va a poder sostener el crédito, no va a poder sostener la nómina. Entonces ahí es donde toca también tener digamos que el camino claro para no tomar decisiones en esos picos. Y sobre todo que en una empresa de proyectos como la tuya o como la mía, pues tenemos periodos muy buenos, como también tenemos periodos muy malos, en los cuales no hay proyectos o hay muy poquito relacionado pues a otros periodos, y tenemos que saber muy bien las curvas con respecto a nuestros históricos de ventas para poder saber si la decisión que se va a tomar es adecuada o no. Estoy completamente pues de acuerdo contigo en ese sentido. Primero lleguemos como a ese crecimiento uniforme y ya después sí tomamos la decisión de invertir en crecimiento, ¿cierto? Sí, que cuando uno está en esta escala de proyectos es cómo volvemos esto una curva constante, cómo nos mantenemos parejos en... Que es un reto Sí, grandísimo. ese es uno de los retos más grandes que tenemos nosotros, pues, y que deben de tener todas las personas o empresas que están en este campo. Total. Cuéntanos un poquito de cuál ha sido ese proyecto del cual se sienten orgullosos. Puede ser grande, pequeño, mediano, pero que digan ustedes, bueno, este es el estandarte o un proyecto del cual pues quiero hablar. Nosotros el año pasado tuvimos una oportunidad muy bonita que fue diseñar un proyecto en Ciudad de Panamá. Claro, uno sueña, se monta en el viaje y dice, puta, yo quiero vender por fuera, yo quiero hacer otra cosa. Y la vida sí tiene eso, la vida es energía, la vida es lo que uno pide, se lo va dando si se lo merece. Y empezamos a montarnos acá en un cuento que queríamos. Y llegó un cliente, tenemos una bolera en Panamá. Una bolera. Una bolera, más de 1800 metros cuadrados, un tema pues muy grande para la escala de proyectos que nosotros manejamos. Y vamos, viajamos, diseñamos el proyecto, tenemos la posibilidad de materializar todos los ornamentos y el mobiliario aquí en nuestra planta. ¿Ya está ejecutado ese proyecto? Ya está ejecutado, exportamos 3 contenedores de 40 pies, entonces claro, es un hito para nosotros porque al final el cuento está, venga, cargo un camión, lo despacho para otra ciudad o lo despacho dentro de esta misma ciudad, pero ahora descargo unos contenedores, los envío, o sea, toda esa logística, entender que el mundo está más cerquita de todas las limitantes que podemos tener todos los empresarios en la cabeza. Fue muy potente, muy relevante para nosotros y o sea, nos permitió entender que podemos vender en cualquier parte. Perfecto. Acá estamos viendo un poco acerca de lo que está haciendo este proyecto del que nos habla Sergio. Cuéntanos un poquito cómo es ese tema de ejecutar en otro país, porque es que ni siquiera es otra ciudad que quede lejos de acá del eje cafetero, sino otro país. Ahorita detrás de cámaras me decías que no era tan difícil, que simplemente es como colocarse la 10 en tema de visitar el sitio, conocerlo, pero cuéntanos un poco porque pues en mi experiencia no he tenido como ese trabajo por fuera del país, pero tú sí. ¿Cómo fue ese proyecto? Es las barreras mentales que tenemos. O sea, para nosotros da igual cargar un contenedor acá en nuestra planta y que ese contenedor vaya para Panamá o muy pronto esperamos que estén llegando a Estados Unidos, a Centroamérica y demás, que cargar un contenedor y que vaya para otro municipio de Caldas, como puede ser La Dorada, que ya hemos hecho proyectos allá. Claro, ahí vuelve y juega de pronto todo el déficit de conocimiento que existe en nuestro país. Entonces creemos que todo lo tenemos que saber, creemos que todo lo tenemos que hacer nosotros, creemos que si no lo sé entonces no lo puedo hacer. Pues yo para exportar tengo que saber exportar, ¿no? Hay gente que exporta, hay gente que importa, hay gente que se encarga de hacer ciertas cosas. Entonces al final del cuento lo que logramos entender fue
Forma fabrica para cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Diseño y fabrico para cualquier lugar del Ustedes mundo. fabrican acá en la planta, Sí, ¿cierto? aquí Y despachan para cualquier y parte. despachamos, ¿cierto? Pero entonces está una empresa en Bogotá, en ese caso fue una empresa en Bogotá, no la conocíamos, no conozco ni siquiera la cara de las personas que nos atendieron, todo vía correo, no sé qué. ¿Qué va a exportar? Va a exportar A, B, C, D y E. Listo. Este es el proceso que tiene que hacer, partidas arancelarias, estos son los costos, recogen, usted despacha, paga. Entonces, claro, ese era el reto del año pasado y teníamos un acuerdo con el cliente que yo cargaba acá y que todo me lo descargaban en sitio para nosotros poder hacer el montaje. Ahora que estamos en otro proyecto, que si es con cliente 100% panameño, el susto de nosotros era otro. Era, pucha, el año pasado exportamos, pero entonces ¿será que nos va a tocar importar? Y uno tiene el miedo antes de ponerlo en consideración del cliente, porque vuelve y juega, uno cree que se las tiene que saber todas. Cuando empiezo a hablar con el cliente, a mirar cómo vamos a manejar todo el proceso de exportación e importación, le digo, vamos a hacerlo así, así. No, no se preocupe, la importación es lo de menos. Acá en Panamá hay las empresas que usted quiere de logística y nosotros estamos acostumbrados a eso, porque el primer punto que yo monté, todo lo importé de Italia. Okay. Entonces la barrera muchas veces va a estar más en este lado que en el otro, pero como no sabemos, entonces nos da miedo sentarnos en esa mesa y decir, sé cómo exportarle, pero no sé cómo es el proceso de importación. Y resulta que el proceso de importación ni siquiera depende de uno. Entonces uno cree que tiene que uno mismo fabricar el producto, meterlo al contenedor, irse en él, llegar al otro destino, sacarlo, cargarlo, instalarlo. No, y hay empresas y ahí es que conectar con gente que sepa del tema para que En sea ese fácil. sentido, digamos que una de las cosas que yo estoy pensando es, bueno, no conociste al cliente personalmente, ¿cómo garantizas tú que realmente sí es confiable ese contacto que te están haciendo? Pues porque vemos muchos casos de estafas o de que personas que quieren aprovecharse de cierto negocio o algo, ¿cómo garantizas que todo está como saneado en ese sentido? Digamos que cuando hablamos de cliente estábamos hablando de la empresa de logística en Colombia que nos apoyó con todo el proceso de exportación. Nosotros no lo conocíamos, pero nuestro cliente sí. Ok. Lo que pasa es que ahí vuelve y juega. Ese era el proyecto del año pasado. Entonces, si yo no lo conozco, entonces voy a estar, no, pucha, yo no me meto en eso. Yo no conozco a nadie que acompañe procesos de exportación, no me meto. No, pero muchas veces el cliente tiene la respuesta. Entonces ahí vuelve y juega, a escuchar al cliente, ponerle el reto a él, no sabérselas, es que no nos tenemos que saber todas. Ok. Hay que dejar que el cliente apoye porque en últimas el cliente necesita tanto nuestros servicios como nosotros necesitamos tanto que él nos compre. Total. Y al final, si nos tenemos que complementar, nos tenemos que complementar. Nosotros siempre le decimos una cosa al cliente cuando estamos arrancando y es como, son proyectos de largo aliento, que es lo mismo que les pasa a ustedes, les decimos, aquí hay que armar equipo de trabajo. Porque si usted a la semana me está llamando y me está diciendo que esto que está viendo en proceso no lo está viendo bien, que por qué una cosa que la otra, eso no va a salir bien. Toda esa energía, si el cliente le mete buena vibra y arma equipo de trabajo, cuando usted lo necesita, va a apoyar. Si no, estamos llevados porque no nos la sabemos todas. Ahora en Panamá estamos desarrollando un proyecto, pero no nos vamos a llevar gente de Manizales, del eje cafetero, a instalar un aire acondicionado cuando allá eso es lo único que hay. Gente que instala aires, que hace mantenimientos, porque es un clima cálido, húmedo, Claro. impresionante. Entonces, pero yo no lo conozco porque yo no estoy allá, yo no vivo allá, pero venga, yo no se lo cobro, por favor, el que le hace mantenimiento en sus otros locales, llamémoslo, traigámoslo para que por favor nos ayude con ese tema. Y de una, y la gente siempre va a querer ayudar. Claro, porque digamos que el objetivo es el mismo, digamos que el fin es el mismo, entonces todos tenemos Sí. que apoyar ese proceso como tal. Finalmente cuéntanos, Sergio, dónde te pueden encontrar, dónde estás ubicado, qué tipo de clientes atiendes, qué tipo de clientes no atiendes, cuéntanos un poco de esto. ¿Dónde nos pueden encontrar? Pues tenemos una línea, digamos que está destinada a tener una atención personalizada a través de WhatsApp. Nos pueden encontrar en nuestra página web, que me imagino que saldrá por acá. Sí, acá la colocamos, claro que sí. En algún ladito, en nuestras redes sociales. ¿Qué cliente conecta con los intereses que tiene Forma? Las empresas o las personas que estén buscando darle potencia a sus espacios, que estén buscando
algo que dice por acá, crear una identidad espacial, que estén pensando que a través de una marca se debe comunicar cómo debe ser la experiencia de su usuario en su casa, en su oficina o en su restaurante o en su retail, en el espacio que quiera. ¿Y qué necesitamos para que esa relación fluya? Claridad y buena comunicación. Entonces, personas que sepan para dónde van, empresas que sepan para dónde van, cuál es el proyecto que tienen, cuáles son los metros cuadrados de los que disponen, cuál es la ubicación, cuál es el presupuesto que piensan invertir. Porque en este medio se da que el presupuesto es un tabú. Yo no le puedo decir cuánta plata tengo porque si le digo que tengo un peso, usted me va a cobrar 2 o me va a dar por un peso lo que le valdría 0.5. Pero no, esto no es así. La realidad es que es una relación de confianza y para poder sacarle el máximo rendimiento a un proyecto y a un presupuesto se debe conocer de primera mano cuáles todas esas variables que tenemos en juego sobre la mesa. Total. Muchachos, ya sabemos que debemos aprender de personas que ya hayan emprendido, empresarios de la región que ya hayan emprendido y no simplemente de los libros o de los teóricos. Para eso estamos pues obviamente acá, te agradezco mucho por el espacio. Creo que todas las enseñanzas que nos diste, toda la historia va a ser completamente aplicable para pues toda nuestra audiencia. No sé si quieras dejar otro mensaje final y con esto ya cerraríamos. No, yo creo que todo está claro. Muchas gracias por el espacio. Con todo el gusto. Siempre buscamos... Creo que algo bonito que le deja a uno el camino empresarial y conectar con ecosistemas como el que tenemos nosotros en nuestra ciudad es querer devolver lo que nos enseña. Entonces siempre desde Forma vamos a tener las puertas abiertas para las personas que quieran estar aquí, que quieran escuchar un poco, que quieran aprender para devolverle a la sociedad eso que nos ha dado y que necesitamos tanto como país para poder crecer y fortalecer. Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Muchachos, sigan a Forma, conozcan un poco de ellos y hasta un próximo video. Adiós. Adiós.